¿qué es esto de Vue, no? Porque es un framework que existe hace algún tiempo ya. Venimos trabajando Frontend ha tenido una revolución muy grande en todo este último tiempo y está bueno empezar a ver que, curiosamente, justo hoy hablaba con un amigo mío de la escuela donde doy clases, que Vue de repente ha tomado una popularidad interesante este año y parece que en los últimos meses se está acentuando un poco más. Yo creo que se le puede atribuir mucho también a lo ligero que tiene como curva de aprendizaje. Esto es de que es muy fácil pasar de HTML, CSS y JavaScript común y corriente a empezar a incorporar de manera progresiva todo lo que es Vue, sin tener que repensarlo como una súper cosa complicada, como una aplicación de cero. Es inyectar un script en nuestra página y listo, tenemos Vue de repente. De ahí es tan intuitivo y una de las mejores cosas que siempre se ha dicho Vue es lo bien documentado que está. Vue, si uno entra a la página de Vue, es para sacarse el sombrero la calidad de documentación que tiene. Es indiscutible eso. Pero bueno, veamos qué tenemos para charlar. Tenemos para charlar de qué es un SPA, de qué es eso Vue y las ventajas de este hermoso torbellino verde que tenemos por framework. ¿Qué podemos contar al respecto, Feco? Podemos contar una single page application. ¿Qué es una single page application? Es una aplicación, justamente como lo dice el nombre, que se carga una sola vez, ¿sí? Cuando se hace la llamada al servidor y directamente toda la magia ocurre dentro de lo que es el navegador del cliente, ¿sí? Del usuario, en este caso. ¿Sí? Es decir, todos los scripts que se ejecutan dentro de nuestro navegador una vez que se realiza la primera descarga. ¿Sí? En cuanto a lo que es, ¿qué es Vue.js? Bueno, Vue.js ya más o menos lo estuvimos explicando ahí con lo que es Joey, es un framework de JavaScript, que justamente es eso lo que significa un marco de trabajo que nos facilita herramientas para el desarrollo sin tener que estar trabajando directamente con el lenguaje, ¿sí? Directamente, digamos, indirectamente estamos trabajando, ¿sí? Estamos escribiendo JavaScript, pero bajo un marco de trabajo que nos facilita hacer algunas acciones. Lo que es el framework de Vue.js, como bueno, lo dijeron los chicos, es muy intuitivo. A mí me tocó aprenderlo para hacer una prueba técnica. Es súper fácil de utilizar, ¿sí? Como dijeron los chicos, la documentación es espectacular y te ayuda muchísimo para entender cómo funciona y poder desarrollar aplicaciones o muy sencillas y, como dijo Fran, ir subiéndole un poquito más el nivel a medida que vamos trabajando con ellas. A mí me tocó hacer justamente una to-do, así que es un buen framework para poder comenzar si es que no sabes manejar ninguno, ¿sí? Si no sabes manejar Angular o React, Vue es muy bueno para empezar a aprender. Sí, básicamente como vienen diciendo los chicos, Vue es una herramienta muy sencilla de aprender, es una herramienta muy sencilla de programar y que puede escalar a nivel empresarial. De hecho, Alibaba, uno de los gigantes de los e-commerce en China, utiliza mucho Vue y es uno de los sponsors principales del proyecto. Por ende, no tengan miedo en proponer, de última, decir, bueno, ¿qué tan grande puede ser una aplicación con Vue? Se puede hacer una aplicación bastante grande con Vue. Están mejorándolo cada día y tiene una muy buena performance a la hora de renderizar tanto listas como a la hora de hacer trabajos de procesamiento. Así que sí, es un framework que vale la pena probar. Para aquellos que no lo probaron, para aquellos que lo probaron seguramente saben de lo que estoy hablando. Básicamente eso. No sé si alguien más quiere agregar algo. Nos gustaría un poco también ahora charlar sobre las bases de Vue. Capaz acá acá algunos no han utilizado Vue nunca y está muy bueno poder explicarles un poquito cómo funciona de manera de que puedan llevar a cabo este desafío que les estamos proponiendo en este workshop. Durante hoy o mañana les vamos a estar pasando un cheat sheet que en realidad lo publica Vue Mastery para tener las bases de Vue en una hojita al lado de tu computadora mientras que vas programando.
vamos a explicar un poquito todas las partes que van a hacerte falta mientras que estás desarrollando esta To-Do App. Una de estas partes son las expresiones, las acciones, los eventos, que son la anatomía de los componentes, que es súper importante, qué es un componente, porque capaz si venís trabajando en HTML, conocés un poquito de JavaScript, no tenés ni idea de qué es un componente. Está muy bueno también hablar un poquito del binding de datos, el cómo podemos conectar nuestra data que tenemos en tiempo real en JavaScript con nuestro HTML, cómo va a ir cambiando en vivo eso a medida que lo vayamos actualizando, cómo podemos mostrar una lista. Siempre tenemos lista de cosas, y más en esta aplicación que vamos a tener una lista de to-dos, es muy importante saber cómo renderizar una lista. Necesitamos también algo de custom events. Si nosotros queremos agarrar y hacer un componente y necesitamos que su hijo le mande alguna información al padre, necesitamos poder saber cómo hacer estos custom events para poder comunicarse entre hijo y padre. Y bueno, y un poquito las directivas que tiene Vue y que van a ser muy útiles a la hora de, por ejemplo, seleccionar cuándo mostrar un mensaje de error y cuándo no. Bueno, muy bueno ese comentario de Richeta. State of JS está hablando muy bien de Vue, de hecho. El cómo está metiendo mucha pila en el mercado y cómo está empezando a entrar con mucha fuerza. Otra cosa que me pareció notable acá, justo Pavlich tira un comentario que dice que en las minas lo están usando para una aplicación para monitorear camiones Caterpillar en las minas, y hablan de que Vue ayudó a solucionar el problema de conectividad por la versión PWA. Básicamente, al permitir el soporte de manejo de datos de forma offline, ayuda muchísimo a trabajar en lugares donde la latencia puede ser un problema a la hora de transmitir datos. Exactamente, sí, no. Aparte, y un poquito como para añadir a lo que dijo Pavlich, capaz PWA es un concepto que no conocen. PWA se refiere a Progressive Web App. Es como un punto intermedio en utilizar el navegador y utilizar una aplicación instalada. Hay algunas aplicaciones, si utilizan Google Chrome, por ejemplo, que en la barra de navegación les aparece un más. Eso es para instalar la versión PWA de la aplicación, que es una manera un poco más offline de trabajar con la aplicación. Y vamos a pasar ya un poquito más a hablar de la cheat sheet. Principalmente vamos a hablar de las expresiones. Es súper importante tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos sobre una SPA, nosotros vamos a tener nuestro JavaScript, que va a tener nuestro componente, vamos a tener nuestro template, que vendría a ser el HTML, donde nosotros vamos a mostrar toda la información, y bueno, y los estilos para la gente que le gusta que las cosas se vean lindas, no como yo. Yo pongo HTML puro y feo en las páginas. Las expresiones de Vue nos permiten mostrar datos de nuestro componente en JavaScript en el template. Vue te permite mostrar ya sea una variable, una operación algebraica, una suma de strings, una operación ternaria, HTML nativo, como debe ser, perdón. Una operación ternaria, así como también nos permite ejecutar funciones. Esto es muy útil a la hora de querer generar algún procesamiento de datos antes de mostrar una variable y no tener que estar manteniendo un estado. Bien, pasemos al siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Los actions, los events, cualquier aplicación dentro de lo que viene a ser la web, sí o sí vamos a necesitar que alguien clique un botón, que alguien introduzca alguna clase de dato. Por ejemplo, si queremos poner un fachero y muy piola carrusel para que vaya mostrando imágenes, sí o sí vamos a necesitar tener cierta clase de eventos. Vue permite manejar los eventos a través de la directiva beyond, que podemos ver en el primer cuadrito. Beyond nos va a decir que en una clase directiva ejecutar algo. Por ejemplo, en el primer cuadrito nosotros tenemos beyond, click, y vamos a ejecutar la función add to cart, ¿sí? De manera de que podamos agarrar y generar un poquito más de interacción con el usuario. Podemos resumir un poquito más esto con el arroba, cosa de no tener que estar escribiendo be-on, ya que agregar ese tipo de roce a veces vuelve loco a los programadores, al estilo del punto y coma, que siempre genera errores.
Así como también tenemos el add click, que es como uno de los eventos más comunes que tenemos, vamos a poder, por ejemplo, también agregar un evento al formulario. Cuando el formulario es enviado, en vez de agarrar y hacer un envío post, como si fuera un formulario común y corriente, nosotros lo que podemos hacer es prevenir el funcionamiento normal a través de el modificador .prevent. Y con el @submit nosotros podemos decir qué función queremos ejecutar a la hora de que ese formulario sea enviado. En este caso que tenemos ahí, podemos ver que la función que se va a ejecutar va a ser add_product. Los eventos, hay una cantidad inmensa. Vue te permite utilizar cualquier evento que tengas dentro del navegador, cualquier evento que te provea JavaScript nativo. Con Vue también lo podés escuchar a través de la directiva Beyond. La anatomía del componente, como muestra esto, es básicamente la estructura que va a tener el componente. Nosotros vamos a tener propiedades, vamos a tener datos, vamos a tener funciones. Vue permite todo este tipo de cosas. Tiene herramientas muy poderosas como las computers, las propiedades computadas. Tiene watchers que permiten observar variables y ir ejecutando una función a medida que va teniendo un cambio esa variable. En el ejemplo nosotros podemos ver componentes, propiedades, data, computed, watch y methods. Los componentes son los componentes que vamos a definir para utilizar como hijos, ¿bien? Por ejemplo, ese componente myComponent va a tener como componente hijo product component y review component. Esto sirve mucho porque la idea de utilizar componentes no es tener todo en un HTML o todo en un template, todo en un componente, sino agarrar y irlo dividiendo en pequeñas partes. Entonces, de esta manera, a la medida que vamos generando componentes para dividir todo nuestro código monolítico, vamos a irlos definiendo de esa manera para tener una organización y saber qué componentes hijos vamos a tener. Las propiedades son las propiedades que va a recibir ese componente por parte del padre. Por ejemplo, este componente myComponent va a recibir una propiedad message, que va a ser un string, un product, que va a ser un objeto. No sabemos qué objeto, puede tener cualquier atributo, simplemente sabemos que es un objeto. Va a tener un email. El email, como pueden ver, allí lo describe un poquito más. Esto quiere decir que podemos describir exactamente qué es lo que queremos recibir como propiedades dentro de un objeto que vamos a recibir como propiedad redundante. Product, por ejemplo, es un objeto, puede traer cualquier cosa, no nos interesa mucho, pero email nos sirve mucho saber qué cosas va a traer. Luego tenemos la data. Nuestro data va a ser el estado que va a manejar nuestro componente. El componente, por ejemplo, myComponent va a llevar un primer nombre y un segundo nombre y un apellido, quiero decir. Como primer nombre va a tener Vue y como apellido va a tener Mastery. Como habíamos dicho, esto es en realidad el cheat sheet de Vue Mastery, que les agradecemos muchísimo también por el apoyo que nos han dado. Más allá de eso, acá vienen un par de conceptos un poquito complicados, computeds y watchers. Las computeds son propiedades que podríamos tener tranquilamente en el data, pero a la hora de agarrar y procesarlo y decir, bueno, como por ejemplo, acá necesitamos un nombre completo. En vez de estar mostrando con una expresión sumando this first name más this last name dentro del template, nosotros lo podemos hacer directamente dentro de las computers. Entonces, cada vez que cambie this first name o this last name, full name va a actualizarse como si fuera una propiedad común y corriente. Y vamos a poder ver todo nuestro nombre completo. En cambio, los watchers no se pueden utilizar como un atributo del componente dentro del template, pero nos permiten ejecutar ciertas operaciones o lo que nosotros queramos dentro de la función al momento en el que alguna propiedad vaya cambiando. Si se fijan, el watcher se puede aplicar tanto a propiedades que definamos dentro de la data o a computeds que podamos definir. En ese ejemplo, el watcher está observando un first name. Ese first name es una data
Eso quiere decir que cada vez que cambie la data se va a ejecutar esa función, que va a recibir un value, que va a ser el nuevo valor que va a tener, y el old value que fue el que se reemplazó. Podemos tener cualquier tipo de métodos. Podemos definir funciones que se van a ir ejecutando a medida que nosotros vamos instanciando eventos. O incluso funciones que vamos a utilizar únicamente dentro de nuestro componente. Binding es una parte súper importante. Las expresiones en general son algo muy bueno y que vamos a utilizar mucho, pero no es suficiente. Siempre vamos a necesitar un poquito más. Y en este caso es darle propiedades dinámicas a nuestros atributos de HTML. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una URL que vaya cambiando de acuerdo a un input que nosotros le pusimos y tengamos el tag después abajo para decir, bueno, nos va a redirigir a donde el usuario puso en algún campo de texto, podemos utilizar el v-bind href. Y así como en los eventos que dijimos, bueno, tenemos el v-on, y teníamos la abreviación @, en esto directamente necesitamos los 2 puntos. Si tenemos los 2 puntos, ya Vue lo sobreentiende como que es un binding de datos. ¿Bien? Así como tenemos para poder hacerlo con el href, también lo podemos hacer con el disable de button, podemos hacerlo con clases, con estilos, todo puede ser dinámico. Disculpen, pasemos al siguiente. List rendering, una de las partes más importantes. Es muy importante tener en cuenta de que list rendering funciona para arreglos o mapas, pero no va a funcionar, por ejemplo, si queremos hacer un for sobre un objeto, como si fuera JavaScript común y corriente. Funciona únicamente para iteradores. En este caso, nosotros el before va a recorrer cada ítem en ítems. Entonces, nosotros vamos a ir pudiendo mostrar podemos obtener el valor de ese elemento dentro de esa lista. Es muy importante dentro de Vue que definan una key para cada elemento. De esa manera, Vue puede ser muchísimo más óptimo a la hora de renderizar esa lista y a la hora de observar cambios dentro de esa lista. Si no le ponen el key, va a funcionar, pero no va a ser tan óptimo como si tuviera un key. De igual manera, si llegamos a necesitar un index, podemos agarrar y darle, deconstruir un objeto que va a ser el ítem, coma y el index. Y perdón, porque me acabo de dar cuenta de que tengo un concepto yo mal, y resulta ser que before también te permite iterar sobre objetos, nada más que necesitamos hacerlo como si fuéramos a sacar el index y el valor del elemento del array, nada más que acá vamos a tener el valor y la llave del objeto. Si pasamos al siguiente, estaría buenísimo. Muchas gracias, director. Como habíamos hablado antes, necesitamos alguna manera de comunicar un componente padre con un componente hijo. El componente padre le puede pasar propiedades al hijo, pero ¿cómo comunicamos, cómo hacemos que el hijo le dé algún mensaje al padre? Acá es donde entra en esta cuestión de eventos personalizados. Los eventos personalizados permiten escuchar algún mensaje que vaya a tirar el hijo. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que le estamos pasando a un componente button counter un evento personalizado increment by. Así como tenemos el beyond, acuérdense de que acá podríamos haber puesto @increment by, ¿sí? Y después vamos a ejecutar una función inc with value cuando escuchemos ese evento, cuando se produzca algún cambio de ese evento. ¿Cómo hacemos todo esto? Vue te lo permite de una manera muy fácil, así como si estuviéramos emitiendo un evento dentro de JavaScript. Nosotros podemos agarrar y utilizar el objeto dis dentro de nuestro componente y utilizar la función especial signo pesos o dólar emit y pasarle. En el primer parámetro siempre le vamos a pasar el nombre de nuestro evento.
Y en el segundo parámetro le vamos a pasar la data que queremos, que queremos pasarle a nuestro padre, básicamente. Custom Events es muy piola, se puede jugar mucho con los eventos, se puede pasar incluso funciones que puede ejecutar el padre, así que si quieren jugar un poquito, los Custom Events es algo que está muy bueno para explorar. Las directivas ya vimos un par, por ejemplo, Beyond o vbind, son directivas de Vue. Directivas de Vue significa que es código personalizado únicamente de Vue que Vue va a entender a la hora de que eso se ejecute o se muestre en un template, ¿sí? En un HTML. Las directivas más comunes que se van a utilizar, que seguramente van a estar utilizando, es before, beef, BELS, te permite beef y BELS, te permiten poner condicionales. bshow te permite, en vez de estar eliminando el objeto del template, como hace beif, cuando nosotros tenemos falsa la propiedad, te elimina el objeto, el elemento del DOM. bshow directamente te va a poner un estilo que va a ser display none. De esa manera lo oculta y no lo elimina. Esto es muy importante para cuando tenemos listas o elementos muy complejos. A veces es poco óptimo eliminar el objeto si no lo queremos eliminar permanentemente, y es mejor directamente ocultarlo un tiempo hasta que lo necesitemos de nuevo. Y una de las directivas más importantes que vamos a tener es vModel. vModel permite recibir, así como pasar un elemento al componente que vamos a estar que vamos a estar mostrando. Por ejemplo, vModel implementado en un tag input, nos va a permitir escuchar un evento que va a ser change y pasarle una propiedad con el nombre value, si no me equivoco, al input. Eso quiere decir que cada vez que el input cambie el valor, nosotros vamos a estar recibiendo dentro del vModel esa actualización dentro de nuestra variable. Esto se le llama two-way data binding, que es básicamente conectar de las dos maneras, digamos, en los dos sentidos, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, pasando props, nosotros estamos pasando a través de un sentido y después con custom events nosotros pasamos en el otro sentido, de abajo para arriba. Con props pasamos de arriba para abajo, con el custom event de abajo para arriba. Con el vModel nosotros permitimos pasar de las dos maneras el atributo.